Vamos a iniciar una nueva meditación en la palabra de Dios. Por unos días vamos a contemplar la fe de Abraham bajo prueba. Y para ello vamos a leer capítulo 22 de Génesis, versículos 1 al 9. 22 versículos 1 al 9. Aconteció después de estas cosas que probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora pasamos al Nuevo Testamento, a la epístola a los Hebreos, el capítulo 11. Hebreos, el capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. El Señor añada su bendición. Hermanos y amigos, vamos a considerar por unos días, como dije, la fe de Abraham bajo prueba. En este mismo capítulo 22, yo no he leído, pero lo leemos el versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Esta fue la promesa que el Dios de la gloria, que había aparecido a Abraham en Ur de los Caldeos, y a quien Abraham viene ahora por la fe, siguiéndole, cosechando victoria tras victoria, pese a que inicialmente tuvo él el error de descender a Egipto. Sin embargo, Dios lo sacó de allí y habilitó de nuevo a su siervo en el sendero de la fe. Ahora, hay esta promesa preciosa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué bendición que se ha extendido a nosotros los gentiles, que no somos del pueblo escogido de Dios, de Israel. Nosotros hemos sido injertados en el tronco de toda la base de las bendiciones divinas. Todo en Cristo y por su sacrificio.
La realidad de nuestra fe, porque aquí el tema es la fe de Abraham, la realidad de nuestra fe tiene que ser demostrada no a Dios, porque Dios lectura los corazones, Dios conoce nuestros pensamientos, Él conoce el grado, el nivel de nuestra fe. Por eso digo que la realidad de nuestra fe tiene que ser mostrada a los hombres. Las Escrituras hacen referencia tanto en Santiago capítulo 1 versículo 3 como en 1 Pedro 1:7 a la prueba de nuestra fe. Es que nuestra fe tiene que ser probada. La fe de Abraham fue probada varias veces, pero nunca en el grado y nivel como en el caso que vamos a considerar a partir de hoy, en que Dios le pida a su propio Hijo para ser ofrecido en sacrificio. Yo veo que el lenguaje del patriarca es el lenguaje de la fe, porque cuando llegan a determinado lugar, ya para subir al monte donde debería ofrecer a su hijo, le dijo a los criados que llevó consigo: volveremos a vosotros. Yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¡Qué nivel maravilloso de la fe de este hombre! Él sabía que iba para degollar a su hijo allí, ofrecerlo como un sacrificio, pero ahora les dice a los criados: volveremos. Y a su hijo, cuando intrigado por ver el fuego y el cuchillo y la leña y no ver el cordero, Abraham le contesta: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Qué nivel de fe tenía este hombre? En pocas palabras, Abraham creyó a Dios y le obedeció. Y como premio disfrutó de su agrado y de su bendición. Hermanos amados en Cristo, nosotros somos creyentes, sí, creyentes y somos salvos. Pero ¿creemos todo a Dios? En y bajo todas las circunstancias en la vida. Yo quiero que la fe de Abraham, que fue puesta bajo prueba, la contemplemos bajo 4 aspectos y nos hagamos 4 interrogantes que serán contestadas gradualmente en la medida que vayamos avanzando el análisis de esta fe, de este hombre cuya fe fue puesta a prueba. La prueba de la realidad de su profesión. Vamos a ver primero: ¿seguirá Abraham a Dios hasta el fin, aunque le cueste su amado hijo? Aquí vamos a ver la prueba de la realidad de su profesión. A través de los años hemos visto cientos de profesiones, pero no la misma cantidad de conversiones. Porque una cosa es la profesión, decir yo creo en Dios. Todo el mundo, hasta el diablo, cree en Dios. Y todo el mundo dice, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero no se ve, porque por sus frutos los conoceréis a los árboles. No se ven los frutos de los que sí creen de corazón en Dios, en millares y millares. Es bueno aquí hacer un alto, amigo mío. Tal vez usted alguna vez, a solas, asustado por la muerte de algún ser querido. Tal vez usted alguna vez en público, ante una prédica contundente, ante un buen expositor de la palabra de Dios, usted emocionado ha hecho profesión de fe, pero solo es de los labios. No hay nada en el corazón.
tenga cuidado. No puede vivir en esas condiciones como mero profesante. Recapacite, amigo. Yo soy testigo como predicador en varios lugares, en varias ciudades. Hombres que después de la predicación del Evangelio, que decían ser creyentes, más de uno de ellos predicador, se quedaron para hablar conmigo porque se dieron cuenta que eran profesantes. Nunca habían abierto el corazón a Cristo. El entendimiento sí, los labios sí, profesaban, pero el corazón estaba hueco, estaba vacío. Por eso es que yo he apuntado aquí la prueba de la realidad de su profesión. Se tiene que ver. ¿Seguirá? Por eso, esta es la interrogante. ¿Seguirá Abraham a Dios hasta el fin aunque le cueste su amado hijo? Ahora hay tres cosas que me dan la respuesta a mí. En el versículo 3 hemos leído, tomó a Isaac. En el versículo 6, tomó la leña del holocausto. En el versículo 10, tomó el cuchillo. El hombre iba en serio. Abraham no se burlaba. Abraham quería poner al descubierto su fe. Estaba decidido a entregarle a Dios, porque él no era un mero profesante, era un verdadero creyente. Estaba dispuesto a darle a Dios lo que él más amaba. En segundo lugar, la prueba de la realidad de su amor. Y ahí está la pregunta que hacemos y que vamos a continuar con los demás pensamientos contestándola. ¿Ama Abraham a Dios más que a su hijo? Es la pregunta. ¿Ama Abraham a Dios más que a su hijo? ¿Qué dijo un día el Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 10, el versículo 37? Cristiano, escúchelo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí tenemos nosotros la palabra de Dios tan clara. Un hombre dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero ir a la casa, despedirme de mi papá, de mi mamá. Y otro dijo, déjame enterrar a mis padres primero. El amor hacia el Padre se interpuso en el amor hacia Cristo. No es que no debemos amar a papá y a mamá. No es que no debemos amar a nuestros hijos. Nuestros hijos traen alegría al corazón y debemos amarlos. Debemos honrar a nuestros padres, cuidarlos hasta el final de sus días con todo el esmero que podamos. Pero todo ese cariño desplegado hacia ellos no debe superar nuestro amor hacia Cristo, porque ese es el mandamiento, amar a Dios por encima de todas las cosas. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta. Aquí tenemos la pregunta, ¿ama Abraham a Dios más que a su hijo? ¿Cuál será en esta prueba la realidad de su amor? Aquí se pone el medidor del amor hacia Dios. En tercer lugar, vemos o hacemos la pregunta, ¿tiene Abraham la plena confianza de que Dios cumplirá su promesa aunque Isaac fuere sacrificado? Aquí vemos la prueba de la realidad de su fe. ¿Cuál es la fe realmente que él tiene cuando Dios le dice, dame a tu hijo? Bien decía, mire, me llamó la atención lo que decía cuando se armó la guerra contra Judá por parte de
los moabitas y amonitas. Los profetas vinieron, dijeron a la nación y al rey: no tengáis temor, no tengáis temor, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios se encargará del enemigo. Y el rey Josafat, cuando el pueblo salía con sus armas al combate, se paró en la puerta de la ciudad y les dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Esto es lo que me falta. Esto es lo que nos falta a todos. Tenemos una pálida fe. Si el Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo: si tú eres manda y ordena que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro fue bien, pero de repente se hundió. Vio las olas fuertes del mar y dejó de confiar en aquel que le había dejado dar tranquilamente los primeros pasos mientras miraba a Jesús parado sobre las aguas. Nuestra fe va a ser probada. Sí, nuestra fe tiene que ser probada, y nuestra fe es mucho más preciosa que el oro que es probado por fuego. Aquí nos preguntamos si Abraham tiene la confianza de que Dios va a cumplir su promesa, aunque Isaac fuere sacrificado. Creamos en Dios, como dijo el rey Josafat. Creamos en nuestro Dios y vamos a estar seguros. En cuarto lugar, nos preguntamos, ¿la esperanza de Abraham con respecto al hijo de la promesa, que era Isaac, fue una mera ilusión? ¿Esa esperanza que él tenía fue una mera ilusión o una poderosa realidad? Aquí vemos la prueba de la realidad de su esperanza. A veces hemos predicado cuántas veces que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y sin embargo, llegado el momento de la prueba, hemos perdido el rumbo ante la prueba de la partida de un ser querido que va a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No olvidemos lo que dice Salomón en el libro de los Proverbios: la esperanza de los justos es alegría. No creo que Abraham haya subido al monte Moria con el fuego y el cuchillo, sin cordero y con su hijo cargando la leña, haya subido contento, alegre. No. Pero él sabía en el fondo de su corazón que Dios iba a hacer algo, y lo hizo. Porque cuando levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, obedecer a Dios por encima del amor a su hijo, la voz del cielo le dijo: detente, Abraham. Ahora sé que me amas y me temes. Miró atrás y ahí estaba el carnero, trabado de sus astas. ¡Oh, qué bendición! La vida de este hombre ofrece regalos preciosos para apoyar nuestra pálida fe. Vamos a continuar con este tema. Que Dios bendiga su palabra.